Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por asistir a esta nueva conferencia, que el día se ha puesto un poco, nos lo ha puesto un poco complicado, y además debo decir que en su primer momento también yo mismo mencioné los jueves y yo creo que dio lugar efectivamente al error de algunos, y bueno, esta era martes porque este jueves veíamos que era previo a un puente y podía ser incluso más complejo. De todas formas, como siempre, estamos teniendo muy buena asistencia, síntoma, como ya dije en su momento, de que en Baeza hay mucho interés por su historia y evidentemente por su patrimonio, y más hoy que, bueno, pues que tenemos a nuestro cronista de la ciudad para hablarnos sobre los relatos de las conquistas, no solo de la definitiva de 1226, de la que, por cierto, pues bueno, José Luis va a darnos alguna sorpresa, sino también de la primera, la de 1147, incluso también relacionándola con la batalla de la Nava de Tolosa, que tuvo lugar en territorio baezano, en lo que sería territorio baezano en aquella época. En cualquier caso, yo voy a pasar a hacer una muy breve descripción de José Luis, porque por suerte es muy conocido y para mí es difícil, porque yo lo conozco tanto que se me hace un poco complejo presentarlo, ¿no? Como digo, voy a intentar ser breve. Y se me hace más difícil además porque me ha entregado un currículum ya de por sí, y se lo agradezco, pues eso, conciso, porque tiene otro que me mandó una vez, que era tremendo, no sé cuántos folios, y esta vez pues me la adecuado un poco más, pero es muy difícil porque creo que los principales valores, cuando conoces a alguien, digo, es más complejo, porque los principales valores a lo mejor aquí se intuyen pero no se ven, y es que José Luis es un trabajador innato, hace todo lo que hace con un mimo, con un cariño y de una manera, como digo, pues tan minuciosa que es difícil no estar a su lado y aprender, pero sobre todo que no te contagie, ¿no? Porque, como digo, es tan preocupado y lo tiene todo tan en cuenta que bueno, a mí yo sigo aprendiendo, quiero decir, cuando nos juntamos, por suerte ahora, gracias a esta comisión del 800 aniversario, nos vemos más a menudo y sigo aprendiendo. Y además insisto que de todo lo que vamos a ver hay una cosa que subyace en el fondo, ese carácter trabajador, investigador, académico, científico, pero sobre todo es que se da siempre a cualquiera que se lo pida, y más si es a Baeza, evidentemente. El amor a Baeza, como digo, se trasluce en todo lo que voy a ir mencionando ahora, y yo tengo que decir que seguramente va a ser difícil alguna vez devolver todo lo que está haciendo José Luis por esta ciudad y evidentemente por todos nosotros, ¿no? A mí me toca decirlo, pero es la realidad, porque yo soy el representante ahora aquí, ¿no? Bueno, pues les diré muy brevemente que José Luis Chicharro Chamorro es baezano, como todos ya saben, licenciado, doctor en Historia por la Universidad de Granada, también es consejero de número del Instituto de Estudios Jiennenses, académico de la Real Academia de la Historia, cronista oficial de Baeza desde 2017, en que fue elegido por unanimidad de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, es profesor de distintos cursos universitarios en la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede Antonio Machado, profesor de arte en la Universidad de Granada para el programa especial de la California State University. Ha ejercido la docencia como profesor de Geografía e Historia en varios institutos, donde se jubiló además en Baeza, en el Instituto Santísima Trinidad, en el año 2016, aunque eso de la jubilación a José Luis me consta que no le ha llegado, ha pasado por él quizá, pero no, como digo, no lo tiene dentro, porque está trabajando más que nunca, es difícil localizarlo a veces. Y además fue director del Museo de Jaén durante nada más y nada menos que 17 años, vocal de la Comisión Andaluza de Museos, de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, asesor de lo que sé que está muy orgulloso, miembro del Consejo Asesor del Patrimonio Histórico de Úbeda y Baeza para la declaración de ambas ciudades como ciudades Patrimonio de la Humanidad, distinción que obtuvieron en julio de 2003, miembro de la Comisión Técnica para el proyecto del Museo Ibero de Jaén. Ha participado en más de 20 congresos, diversos cursos específicos, generalmente siempre relacionados con el patrimonio histórico. Ha pronunciado alrededor ya de 30 conferencias en distintas universidades, instituciones y distintas líneas de investigación, y también es vocal de algunos
jurados de investigación histórica, como quizá el más reseñable, los premios Cronista Casabán del Instituto de Estudios Jiennenses. Además, ha sido acomisariado 18 exposiciones, director y coordinador de 18 libros y, en cuanto a sus publicaciones, ha escrito o coordinado 6 libros, 88 capítulos de libros, artículos científicos y más de 120 artículos de prensa, con lo cual, bueno, no me voy a parar a leer, como digo, los temas porque en general son bastante variados, pero relacionados con el arte, con el patrimonio, fundamentalmente, y también evidentemente con Baeza, ¿no? Y distintos autores o personajes históricos baezanos que, por suerte, en los últimos años pues estamos recuperando, ¿no? Baezanos directamente, como, y lo insisto aquí, el gran Isidoro Bosarte, o nos ha ayudado mucho para recuperar figuras relacionadas con Baeza que estaban un poco olvidadas, como el propio Pablo de Olavide, es decir, que creo que estamos en la línea adecuada, ¿no? Y bueno, como digo, ya es cronista de la ciudad desde 2017 y ha participado en muchísimos congresos de cronistas a nivel nacional, provincial, internacional, y siempre ha presentado interesantes comunicaciones como aquella que es bastante conocida y famosa, la dedicada a la Sociedad Económica de Amigos del País de Baeza también, que es de las más antiguas de España, por si no lo sabían, y su programa, que también todos lo conocen ya mucho, ahora que no está viendo la televisión, Canal 9, en su programa Crónicas Baezanas. Y bueno, en la actualidad, como decía, es el coordinador de este consejo sectorial creado por el Ayuntamiento de Baeza para conmemorar el 800 aniversario y bueno, pues ha tenido ya distintos reconocimientos, como el premio Casa de Úbeda en Madrid en el año 2000, el premio Paraninfo a la Cultura, otorgado por el periódico Baeza Información en 2009, o la concesión de la Medalla Nacional al Mérito 2019, concedida por la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos. Como decía, el currículum es impresionante y yo decía que teníamos una suerte tremenda, que seguramente no seamos capaces nunca de ponderar, de tener a José Luis como cronista, aparte de como amigo investigador para Baeza. Yo quería ser breve, creo que lo he conseguido, porque lo que están esperando es escuchar evidentemente a José Luis, así que yo de hecho hasta me voy a sentar allá abajo, si me lo permiten, para poder verlo mejor. Y nada, agradecerles a todos la asistencia y deseando seguir aprendiendo sobre este momento histórico tan crucial y que despierta tanto interés, por suerte, como veo, entre nuestros vecinos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, que hoy especialmente con la tarde tan lluviosa que se ha planteado, pues es de agradecer doblemente. Pero bueno, por lo menos si alguna idea sobre la conquista de Baeza, complementaria a todo lo que ustedes y vosotros conocéis, se llevan de aquí, pues quizás merezca la pena. Así que muchas gracias, Ignacio, por la presentación y en realidad al propio Consejo Asesor que dijeron, tú, José Luis, tienes que dar una conferencia dentro del ciclo y en fin. Y bueno, y yo con gusto pues la he preparado y bueno, vamos a ver un poco estos relatos de la conquista y también dentro de esos relatos de la conquista, pues quería plantear también esos relatos gráficos, es decir, las imágenes que tenemos de la conquista de la ciudad o de la reconquista. Bien, este año de 2026 conmemoramos los 800 años de la conquista de Baeza por parte de la hueste del rey Fernando III el Santo. Nuestra ciudad, con los amplios términos concedidos por el rey, fue incorporada al Reino de Castilla y estos se reflejaron en un importante documento, un privilegio real rodado que tenemos aquí a la vista, aunque no es una foto muy buena, fechado en Burgos el 19 de mayo de 1231 y conservado en el Archivo Histórico Municipal de Baeza, en el que se recoge que el alfoz se extiende desde el puerto del Muradal, en Sierra Morena, hasta Huelma. Además, más adelante, en el año 1233, pues se le conceden a Baeza los castillos de Vilches, Baños, Huelma, Chincoya y Ablís, y a estos se le añadirían también otros más adelante.
Indudablemente, la toma de Baeza supuso un cambio trascendental en el territorio, en realidad una nueva era, pues al quedar despoblada la ciudad de musulmanes, los nuevos pobladores cristianos desarrollaron su vida con otros parámetros totalmente diferentes a la sociedad islámica, dominada en su último periodo por los almohades. El 30 de noviembre de 1226 supuso, sin duda, un cambio profundo en el Alto Guadalquivir con la implantación del primer obispado de lo que hoy es Andalucía. El obispo de Baeza nombrado fue el dominico Fray Domingo y la sede episcopal fue sufragánea de Toledo. Aquí vemos la única imagen que he visto de una pintura que está en el episcopologio del obispado de Jaén y que, en fin, intentaremos que la exposición que queremos hacer en septiembre pues esté presente. Al final es la única imagen, lógicamente es una pintura del siglo XVIII, pero vamos. Bien, Baeza posee, por lo tanto, la primera catedral, el templo decano de nuestra comunidad, emblema de la nueva sociedad cristiana que se implantó. La amplitud del término municipal con numerosas villas y aldeas fueron la base de la riqueza histórica de la ciudad, y esta extensión que llega por el norte hasta Sierra Morena hizo de Baeza un espacio estratégico de primera magnitud. Al conquistarse años antes que Úbeda y que Jaén, nuestra ciudad se convirtió en la población más representativa de Castilla en nuestro territorio, y de ahí la existencia del obispado y la consideración desde el primer momento como ciudad realengo y la asunción del papel de cabecera de puente para el proceso de conquista previsto por parte de Fernando III, que, como sabemos, se extendió por todo el valle del Guadalquivir, con la incorporación de Córdoba y Sevilla como ciudades más importantes. No es de extrañar que nuestra población acogiera a bastantes infanzones, nobles con armas para el señalado desarrollo conquistador sobre el poder almohade de Al-Ándalus. Dicho esto, hay que recordar que la conquista definitiva de Baeza tuvo unos señalados antecedentes que forman parte del proceso y que debemos fijar, todos los que aquí estamos presentes lo sabemos, en 1147, con la primera toma de la ciudad por parte de Alfonso VII, el emperador. Después, en 1212, con la batalla de las Navas de Tolosa, protagonizada por el rey Alfonso VIII, el de las Navas, y el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, que fue quien hizo la crónica de la misma por el lado castellano y en la que estuvo presente, aunque la escribiera en tercera persona. Al hilo de lo evocado, y si nos planteamos cómo se han narrado los hechos de la conquista y cómo se han representado plásticamente los mismos, debemos dirigirnos a las fuentes historiográficas, como son las crónicas escritas desde la época o las más cercanas a esto, escritas en ocasiones por sus protagonistas, como fue el caso del arzobispo de Toledo, o por cronistas muy próximos en el tiempo. El profesor Julio González apuntaba en su trabajo sobre las conquistas de Fernando III en Andalucía. En el año 1946 apuntaba textualmente lo siguiente: de historiadores cristianos se pueden utilizar con relativa confianza y sin grandes problemas de previa crítica los del siglo XIII. Los posteriores son peligrosos por mezclar fábulas y tergiversar algunos hechos. Los mismos del XIII no son todos del mismo valor. Las crónicas del siglo XIII están escritas en latín hasta la aparición de la primera crónica general de España encargada por Alfonso X, que lo está en lengua romance. Estas historias, en las que se van recogiendo los diversos hechos, suelen tener una estructura que se adapta a la cronología factual y son bastante prolijas, y en donde el papel del rey es muy notorio. Es siempre el eje de la narración, con grandes acontecimientos que se desenvuelven en torno a su persona y sus vicisitudes.
De igual forma, debemos indagar cómo se ha representado gráficamente la conquista y sus vicisitudes, y para ello hay que rastrear las fuentes, especialmente documentos, objetos, pinturas, grabados en libros o cualquier soporte que nos dé idea de cómo fue o pudo ser, o al menos cómo se han interpretado a lo largo del tiempo aquellos hechos, la ciudad, los personajes, etc. Veamos, pues, cómo están recogidos los antecedentes a la conquista fernandina que ahora conmemoramos. En primer lugar, en 1147 se produce la primera toma de la ciudad por parte de Alfonso VII, cuyo control se lleva a cabo por interés en la conquista de Almería, debido al emplazamiento estratégico de nuestra ciudad. De esta manera, tras la toma de Baeza, se tomó Almería y cuando perdió esta, cayó Baeza. Estuvo en poder castellano tan solo 10 años, hasta 1157. Sin embargo, en este tiempo se sabe que encargó la tenencia de la ciudad al conde Manrique Pérez de Lara y se instituyó un concejo y un convento de regulares bajo la vocación de San Isidoro. Este santo se convirtió en el primer patrón de la ciudad, como se recoge en la primera crónica general. Lucas de Tuy, el tudense, aquí vemos una imagen de su crónica, que fue canónigo de San Isidoro de León, escribió su notable crónica, Chronicon Mundi, y este es el primero que dio noticia de la leyenda de la aparición milagrosa de San Isidoro al rey en 1147, en la víspera de la conquista de la ciudad, en concreto en su obra de Miraculis Sancti Isidori, que empezó a escribir entre 1221 y 1224, es decir, cierto tiempo después de la conquista, y referenciada por numerosos historiadores a partir de ese momento. El tudense narró, el primero que lo narra, así el suceso. Y viendo el noble rey que él y los suyos, por ser muy pocos, no podrían resistir el ímpetu y fuerza de los contrarios, comenzaron a llamar a Dios en su ayuda, porque es misericordioso y redimió el linaje de los cristianos, y a los que en él esperan salvan misericordiosamente. Como los cristianos temiesen mucho de tan gran multitud de infieles, estando aquella noche el sobredicho rey don Alfonso sentado en su tienda, le vino un poco de sueño y se le apareció una visión maravillosa en que vio venir hacia sí un varón muy honrado con sus canas muy fermosas, vestido como obispo de pontifical, y su rostro resplandecía como el sol muy claro, y cerca de él venía andando paso a paso, así como él andaba, una mano la cual tenía una espada de fuego de ambas puntas agudas, y llegando aquel santo varón cerca del rey comenzó a hablarle y dijo: yo soy Isidro, doctor de las Españas, sucesor del apóstol Santiago, por la gracia de la predicación. Esta mano que anda conmigo es del mismo apóstol Santiago, defensor de las Españas. Dichas estas palabras, desapareció la visión. Este es el texto del tudense. En agradecimiento a esta concesión y conquista de Baeza el 25 de julio de 1147, Alfonso VII creó la Real Cofradía del Pendón de San Isidoro en la Colegiata de San Isidoro de León. La cofradía, como sabemos, aún subsiste y guarda el pendón de fondo morado que lleva bordada la efigie ecuestre del santo, que porta la cruz y la espada. De una nube, que podemos ver ahí, surge el brazo de Santiago empuñando una espada. Además está bordado el blasón de Castilla y León, una estrella y pequeños castillos y leones distribuidos en la parte superior, que según parece se añadieron posteriormente cuando se produjo la unión de Castilla y de León, que como deben saber fue en 1230. El nombre oficial de la cofradía, muy ilustre, real e imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro o Pendón de Baeza, mantiene estrechos lazos con nuestra ciudad a través del ayuntamiento y a la que pertenece una docena de baezanos. Esta leyenda fue recogida desde el siglo XIII en los diversos textos que se fueron escribiendo. Así, Gonzalo Argote de Molina, en su Nobleza Andalucía,
en 1588, la cita en la página 20 del libro primero, o Diego Pérez de Mesa, en su libro Primera y Segunda parte de las grandezas y cosas notables de España, también editado en Alcalá de Henares en 1595, o Bartolomé Jiménez Patón en 1628 en su historia continuada Nobleza de la ciudad de Jaén. También el padre Vilches en su obra Santo y Santuario del Obispado de Jaén y Baeza, y por supuesto en la monumental obra de Martín Jiménez Jurado, Catálogo de los obispos de las iglesias catedrales de Jaén y Anales eclesiásticas de este obispado, obra de 1654 que hace referencia a la leyenda. También, a partir de ahí, pues todos los libros que se han escrito. Otro hecho importantísimo en el devenir, bueno, aquí tenemos el acuerdo que se hizo en el año 2022 de hermanamiento de las ciudades de Baeza y de León a propósito del pendón isidoriano. Otro hecho importante en el devenir histórico de nuestro país y específicamente de nuestro territorio es la famosa batalla de las Navas de Tolosa, llevada a cabo el 16 de julio de 1212, que, como bien dice Fernando de Cozas Martínez en su obra tan notable para Baeza y los baezanos, Noticias y documentos para la historia de Baeza, se llevó a cabo en los términos jurisdiccionales de Baeza, a unas 6 leguas de la ciudad, y fue el resultado de lo que se llamó la Cruzada Española que publicó en Roma el Papa Inocencio III, concediendo indulgencia plenaria a los que concurriesen en ella. A esta batalla se le han dedicado numerosas publicaciones a lo largo de la historia e innumerables representaciones pictóricas y escultóricas, algunas de las cuales veremos más adelante. La batalla fue un gran acontecimiento medieval que supuso el comienzo del fin del Imperio almohade. Aquí podemos ver en este mapa la ubicación de las Navas de Tolosa, en este mapa de 1639. Bien, fue el enfrentamiento por el territorio de dos concepciones sociales, económicas y sobre todo religiosas. Por el lado cristiano, el Papa Inocencio III había proclamado la cruzada contra los mahometanos, lo que facilitó que estuvieran presentes 3 reyes cristianos: el de Castilla, que la encabezaba Alfonso VIII, el de Aragón, Pedro II, y el de Navarra, Sancho VII. El arzobispo de Toledo, cronista del evento, calificó a las huestes cristianas como el ejército del Señor. Por el lado musulmán estaba al frente de los combatientes el emir al-Nasir, califa de los almohades, es decir, príncipe de los creyentes, que en las crónicas cristianas era conocido como el Miramamolín, y que salió para la batalla desde nuestra ciudad. También desde este lado se había predicado en las mezquitas de Al-Ándalus y en el norte de África la yihad o guerra santa contra los cristianos. El número de contendientes se ha magnificado ya desde los propios protagonistas. Los recientes estudios calculan que el ejército cristiano estaría formado por alrededor de 4.000 caballeros y 8.000 peones, y el musulmán por unos 20.000 combatientes. La gran victoria cristiana abrió la puerta de Andalucía para su posterior conquista a los musulmanes. Por lo tanto, este hecho bélico fue muy difundido por la cristiandad hasta convertirse no solo en el acontecimiento emblemático que fue, sino también en mítico. El relato fundamental de la batalla lo hizo el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, en su Historia de Rebus Hispaniae o Historia Gótica, considerada por los medievalistas como la obra cumbre de la cronística hispano-latina medieval. El texto arranca desde los tiempos bíblicos y desde los primeros pobladores de la península y el primer nombre de España hasta el reinado de Fernando III. En el libro octavo dedica los capítulos 7 al 11 a la gran batalla de las Navas de Tolosa, aunque no aparece con esta denominación en el título. En ellos la narración es más prolija que de costumbre en la crónica, lo que muestra claramente su presencia en la conquista y la importancia que le da la misma
por la gran derrota que infligieron a los almohades. También, y como corolario de la batalla, escribe el capítulo 12, que titula Sobre la toma de Baeza y Úbeda y otros castillos y el regreso del ejército. Gonzalo Argote de Molina, en 1588, la llama la batalla de Úbeda, en las Navas de Tolosa, porque después de ella se tomó la ciudad obetense. El contenido concreto lo conocíamos a través de otros historiadores posteriores. En este sentido, recuerdo que la primera vez que supe de su existencia fue por la lectura del libro citado de Fernando de Corza, que, como saben, se publicó en 1884. Yendo directamente a la crónica de don Rodrigo, podemos leer en su relato pormenorizado que, como tal, no podemos leer in extenso, pero sí citar sus palabras de algunos pasajes. Por ejemplo, cuando relata cómo un pastor le indicó un paso poco conocido, el llamado Puerto del Rey en Sierra Morena, para que pasara el ejército cristiano sin peligro a los musulmanes. Dice textualmente: Dios Todopoderoso, que gobernaba la empresa con gracia especial, envió a un hombre del lugar, muy desaliñado en su ropa y personal, que tiempo atrás había ganado en aquellas montañas y se había dedicado allí mismo a la caza de conejos y liebres. Indicó un camino más fácil, completamente accesible, por una subida de la ladera del monte, y dando igual que nos guardásemos de la vista de los enemigos, pues aunque nos vieran no estaría en su mano impedirlo, podríamos llegar a un lugar adecuado para el combate. O también en el capítulo 10 sobre la victoria de los cristianos y el descalabro de los sarracenos, la descripción que hace de algún pasaje de la victoria dice así. Para poder entender este cuadro que tenemos en Baeza, voy a leer brevemente lo que dice el arzobispo. Dice: la cruz del Señor, que solía tremolar delante del arzobispo de Toledo, pasó milagrosamente entre las filas de los agarenos, llevada por el canónigo de Toledo, Domingo Pascasio, y allí, tal como quiso el Señor, permaneció hasta el final de la batalla, sin que su portador solo sufriera daño alguno. En los estandartes de los reyes figuraba la imagen de Santa María Virgen, que siempre protectora y patrona de la provincia de Toledo y de toda España. A su llegada, aquella magnífica formación e incontable turbamulta, que hasta entonces había aguantado casi sin moverse y había resultado dura para los nuestros, echó a correr abatida por las espadas, ahuyentada por las lanzas, vencida por los golpes. También entonces el rey de los agarenos, a ruego de su hermano, que se llamaba Seid Abocecri, recurrió a la huida a lomos de una montura entrepelada y llegó hasta Baeza, acompañado en el peligro por 4 jinetes. Y al preguntarle los de allí qué podían hacer, se cuenta que contestó: no puedo velar ni por mí ni por vosotros, quedad con Dios. Y tras cambiar de montura llegó a Jaén esa noche. Mientras tanto, fueron muertos muchos miles de agarenos ante la presión simultánea de los aragoneses, los castellanos y los navarros por sus frentes respectivos. Visto y oído lo cual, el arzobispo de Toledo dijo al noble rey lo siguiente: tened presente la gracia de Dios que suplió todas vuestras carencias y que hoy borró el deshonor que habéis soportado largo tiempo. Tened también presente a vuestros caballeros, con cuyo concurso habéis logrado tan gran gloria. Una vez dichas estas palabras y otras de ese tenor, el propio toledano, que él es mismo el que escribe, y otros obispos que se encontraban con él, e iniciando un canto de alabanza entre lágrimas de devoción, rompieron a entonar Te Deum laudamus, Te Dominum confitemos. También se encontraban allí los obispos Tello de Palencia, Rodrigo de Sigüenza, para que veamos, en fin, Menendo de Osma, Domingo de Plasencia, Pedro de Ávila y otros muchos clérigos entonando los cánticos del Señor. Hasta ahí el texto del propio don Rodrigo.
Cuando hace referencia a que Alfonso VIII había arrastrado el deshonor largo tiempo, se refería a la importante batalla de Alarco, en donde el ejército cristiano pues, fue derrotado en 1195. Se conserva algunos restos de la batalla, como el pendón de la tienda del califa, que se encuentra en el Museo de las Telas, en el Monasterio de la Huelga, que aquí podemos ver. También aparecen otros restos en la parroquia de Vilche. Vamos a ver un momento. De hecho, se creó un museo, centro de interpretación de la Nava de Tolosa. Aquí tenemos esos restos que aparecen restaurados recientemente en la parroquia de Vilche. La cruz del arzobispo, la bandera de la Nava de Tolosa, una lanza de los soldados que custodiaban al Miramamolín, la casulla, parte de la vestidura del arzobispo, etcétera, etcétera. Bien, a todo ello hay que añadir ahora muchos hallazgos que la Universidad de Jaén está encontrando en un proyecto que está llevando a cabo, comandado por Juan Carlos Castillo, que está también vinculado con nuestro consejo asesor. Sobre la batalla de las Navas se han hecho muchas publicaciones, entre las que destaca la que hizo Ambrosio Huici Miranda hace casi un siglo, también la reciente monografía de Francisco García Fis, que estuvo hablándonos hace unos días, dedicada a las Navas de Tolosa, la batalla del Castigo. El impacto histórico de la batalla fue tanto que su representación plástica ha sido un tema devocional recurrente, sobre todo a partir de esta pintura de finales del siglo XVI o principios del XVII de Juan de Bolaño el Viejo, que la hizo para el Ayuntamiento de Baeza. De esta manera, y más amplia, es decir, con el carácter devocional en el siglo XVII y más amplia como pintura de historia en el siglo XIX, se han representado en numerosas ocasiones, digamos, esculturas, como hemos visto antes, he hecho referencia aquí, la famosa batalla de la Nava de Tolosa de Jacinto Higueras Cátedra, que está en Jaén, en la Plaza de las Batallas. Por un lado es la batalla de las Navas y por otro la batalla de Bailén, de 1808. Bien, también se creó a partir de ahí pues, el centro de interpretación de la batalla de las Navas de Tolosa. Pero vamos a centrarnos sobre todo en esta pintura que tenemos en Baeza y que es muy importante. Hay otras muchas que se han hecho de distintos pintores, pero que no voy a citar. La más importante, quizás más conocida, era la de Francisco de Paula Van Halen, que está en el Senado. Esta pintura que tenemos aquí, de la batalla de las Navas de Tolosa, pues nos representa un cuadro de gran formato que actualmente está en el ayuntamiento y que la pintó Bolaños, que es un pintor valenciano que se había afincado en Andújar, aunque extendió su labor a Baeza, Úbeda y Jaén. Y se ha estudiado, ha habido distintos trabajos. El profesor Domínguez Cubero ha estudiado el tema en Andújar, etcétera. Rodríguez Moñino y Policarpo hicieron referencia a que ya estaba presente en Baeza en 1580, etcétera. Bueno, el historiador local, Fernando de Cózar, la dio a conocer en 1884. Nos hablaba de esta pintura, aunque no se publicó hasta 1998 su imagen, que además lo hice yo en una pequeña guía que hice para esta casa, para la UNIA. Y desde 1986 se colocó en el ayuntamiento, después pasó al Museo de la Ciudad y otra vez está en el ayuntamiento. Bien, ¿por qué la existencia de esta pintura en Baeza?
¿Cuál es la clave de esta pintura? Que es, en realidad, por varios motivos, pero esencialmente hay un tema devocional que ha puesto de manifiesto, se ve por la propia, digamos, pintura, el triunfo de esa cruz milagrosa en rompimiento de cielo. La profesora María Moral, en su tesis que hizo en el 2016, destacaba precisamente eso. Pero también tenemos que reconocer que durante mucho tiempo la batalla de las Navas de Tolosa se reconoció como la batalla de Úbeda. Y es muy posible que los municipios del 16 quisieran acreditar que realmente en los términos de Baeza se hizo esta batalla. También se colocó en la puerta de Toledo. Si nosotros nos fijamos aquí, vemos unas grandes puertas de madera y en realidad lo sabíamos por la obra de Cózar, realmente. Esa pintura estaba yo mismo en el año 80 hice esta fotografía con las puertas de pino encaladas, que después, pues cuando se fue a hacer obra en la casa, pues los propietarios se lo dijeron al ayuntamiento, se llevó la pintura al Museo de Jaén y allí se restauró realmente, y es cuando ingresó ya en el ayuntamiento. Como digo, tiene un carácter devocional y un carácter que se le da, digamos, histórico, sobre todo a partir del siglo XIX. La foto esta de Juan Pando del año 48 pues, está muy bien ilustrativa de cómo quedó en este lugar. Bien, se restauró en el 83 y posteriormente en el 85 en el Museo de Jaén. El rey, como vemos, se representa con una coraza típica de los Austrias, como hay en la Real Armería de Madrid, y el arzobispo también, pues se representa, como vemos, a la usanza del siglo XVI, con una coraza que lleva bajo, digamos, la vestimenta talar. Es una manera de hacerlas que se hacía en ese momento, como podemos ver en todas las pinturas del siglo XVII. La representación del propio rey Fernando III, Juan Valdelear, pues también con una coraza del siglo XVII. Bien, aquí pues, nos muestra la escena de la batalla, representando los estandartes de la Virgen. Aquí podemos ver, vamos a ver un detalle. Vemos los estandartes perfectamente de las órdenes militares que estuvieron presentes, porque se había predicado como una verdadera cruzada. Y todo presidido por la cruz celeste, que ayuda y le da el carácter milagroso a la victoria. Bien, luego también pues, tiene una filasteria abajo hablando el título de la batalla de las Navas de Tolosa, el nombre del rey, del arzobispo, etcétera, etcétera. Bien, hay incluso una pintura, aquí la vemos, que se cree que pudo ser la pintura de Juan Bolaño, una copia que se hiciera de otra pintura manierista hecha por Blas de Prado, que no existe, y que sí hay una copia de esa de Blas de Prado aquí en la Catedral de Toledo, que es la que vemos a la derecha en la imagen. ¿De acuerdo? Una vez, digamos, visto un poco, bueno, esta es parte del texto que Alfonso VIII da una vez que termina la gran batalla, y que bien. Pero ya nos vamos a centrar en la verdadera y última conquista definitiva de la ciudad, que el traer aquí lo de las Navas de Tolosa es porque debilita el poder almohade, se dan los términos de Baeza y tenemos ese cuadro tan representativo y tan importante para la ciudad.
El rey Fernando III pues aprovecha la debilidad de Al-Ándalus y planteó en la reunión de magnates del reino en Muñoz, en Asturias, en 1224, la necesidad de hacer una campaña de conquista para Al-Ándalus. Previamente, en Baeza se había declarado emir de la ciudad independiente y comprendiendo el territorio de Córdoba, Jaén, Baeza y Úbeda y otras fortalezas Albayasí. Por lo tanto, había una disensión importante en el territorio andalusí y eso lo aprovecha Fernando III cuando se dirige al Al-Ándalus en septiembre de 1224. Así es que cuando pasa el puerto del Muradal, el rey de Baeza, Albayasí, el emir de Baeza, se salió a recibirlo y se entrevistaron en Baño de la Encina. Se hizo un pacto provisional de alianza y amistad, sellando esa reunión con la entrega del hijo de Albayasí en calidad de rehén al rey Fernando. Era la fórmula para que el apoyo del rey castellano se pudiera hacer y a partir de ese momento el rey Fernando tomó Quesada y otros castillos con apoyo de Albayasí. Al año siguiente, a principios en el 2025, Fernando III recibió el vasallaje efectivo del emir de Baeza en las Navas de Tolosa. Y en palabras del investigador Ballesteros Gabroy, decía, suponía el reconocimiento por parte del cristiano de una soberanía protegida, con tolerancia de admitir guarniciones en sitios estratégicos, pero sin anular la realeza del baezano, a quien debieron quedarle los atributos externos, el mando sobre los suyos y algunas ventajas de tipo tributario y económico. Este acuerdo implicaba que debía ayudar en las campañas militares que desarrollara el rey Fernando en Al-Ándalus, en lo que nos hablaba Francisco García-Fí como un primer laboratorio para la conquista del resto de Andalucía. Así se hizo contra Jaén, Priego de Córdoba, Loja, Alhama, La Vega de Granada y la comarca de Huelma. Finalizada la campaña y cumpliendo lo acordado, el rey de Baeza entregó a Fernando III los castillos de Andújar y Marto en el año 25 y algunos lugares menores, volviendo a Castilla con un notable botín. Por su parte, Albayasí consiguió hacerse con el control de Córdoba, que lo reconoció como rey, dirigiendo posteriormente sus tropas hacia Sevilla con la ayuda de las tropas castellanas dejadas por Fernando III en Andalucía a las órdenes de Álvar Pérez de Castro, consiguiendo la ocupación de numerosas fortalezas del Aljarafe y del territorio situado entre Sevilla y Córdoba. En otoño de 1225, Fernando III ya había vuelto a tierra jiennense y se entrevistó en Andújar con el rey de Baeza, al que le exigió la entrega de las fortalezas de Salvatierra, que estaba junto a Calzada de Calatrava, Burgalimar, que era Baño, y Capilla, en la provincia de Badajoz en la actualidad, quedando en manos del castellano la alcazaba de Baeza, en tanto no se hiciera efectiva esta donación. El maestre de Calatrava, Gonzalo Ibáñez de Novoa, se encargó de la custodia del alcázar baezano, ya que Capilla se negó a cumplir las órdenes de Albayasí, por lo que Fernando III le puso cerco. El baezano prestó ayuda a los sitiadores castellanos, cosa que provocó la indignación de los cordobeses, quienes se sublevaron contra él con la intención de matarlo, temiendo que entregara su propia ciudad a los cristianos. Ante ello, Albayasí huyó a Almodóvar del Río, y todos sabemos que era perseguido por los cordobeses, y en la cuesta de acceso al castillo su visir Ibn Yaburak lo traicionó y lo mató. Cuentan los cronistas árabes que posteriormente enviaron la cabeza del califa almohade a Marrakech, que al verla la golpeó con un bastón profiriendo injurias contra él.
Los baezanos, al conocer la noticia, quisieron expulsar del Alcázar a los cristianos y pidieron ayuda al señor de Jaén, que acudió con sus tropas. Los cristianos que se encontraban fuera del Alcázar fueron vencidos fácilmente por la superioridad numérica de los musulmanes, mientras que los que lo ocupaban resistían todo intento de asalto. Como se alargaba la contienda, el gobernador de Jaén decidió abandonar el sitio y regresó a Jaén, seguramente porque esperaba la llegada de tropas cristianas en ayuda de los cristianos del Alcázar. Visto esto por la población baezana evacuó la ciudad y se dispersaron por otras poblaciones de Al-Ándalus. De ahí viene la afirmación que muchos llegaron a Granada y se establecieron en el Albaicín. Por lo tanto, cuando llegaron las tropas cristianas no quedaba población musulmana. Las crónicas musulmanas dan como fecha de la conquista de la ciudad el 1 de diciembre, mientras que las cristianas dan el 30 de noviembre, siendo esta última la que ha prevalecido, y seguro que es así, porque se supone que los últimos musulmanes que dejaron la ciudad lo harían en la noche del 30 de noviembre. Argote de Molina, en el siglo XVI, sin documento fehaciente alguno, adscribió la conquista a 1227 y de ahí arranca la repetición de esta fecha errónea hasta el siglo XX. Como digo, sí está claro que el año de la conquista es 1226, porque el ataque de los baezanos musulmanes a los cristianos que custodiaban el Alcázar comenzó tan pronto le llegó la noticia de la muerte de Al-Bayasí, y en eso están de acuerdo todos los historiadores. Además, está la contabilización pormenorizada de los hechos por los historiadores Ambrosio Huici de Miranda, Julio González, Manuel González Jiménez y Francisco García Fi, todos ellos en el siglo XX. A esto se une la inequívoca, vamos a ver un momento, a ello se une una inequívoca, un dato que menciona por primera vez que Baeza es conquistada el 30 de noviembre de 1226 y aparece en un privilegio rodado de Fernando III por el que se hace merced a don García Fernández de todos los pechos y derechos reales en Villamayor de los Montes, en Burgos, fechado el 16 de enero de 1227 en Santo Domingo de Silos. El original está en latín, aquí está un poco lo referente a nuestra ciudad, el texto es más largo, y es la traducción literal. La carta fundacional se otorgó en Santo Domingo de Silos el 16 de enero del año 1227, en el 10º año de mi reinado, es decir, el año en que gané Baeza y Capilla y el 2º año en que liberé Salvatierra, Marto, Andújar y Burgalimá. Sabemos que Marto y Andújar son de 1225. De las manos de los sarracenos y la restauré al culto cristiano. Bien, vamos a ver, este documento nos lo citó García Fi en su conferencia el otro día, pero no sabía dónde estaba, no aparecía. A partir de ahí, digamos, yo he hecho algunas gestiones que han dado como resultado que está publicado en una colección diplomática del año 2000 y que aquí podemos ver la portada de esa publicación con el monasterio cisterciense de Santa María la Real en Villamayor de los Montes, en Burgos. Este pueblo tiene ahora mismo 175 habitantes y está a 30 kilómetros de Burgos. Bien, pues resulta que el documento está en el archivo de este monasterio. Lo hemos localizado y esta tarde mismo el cronista de Burgos, con el que tengo muy buena amistad, José Manuel López, pues ha ido con un fotógrafo y después de algunas vicisitudes, pues el documento, el privilegio rodado, se ha fotografiado y esto ya es inequívoco. Es decir, ya no hay duda posible
sobre la conquista de 1226. Reconozco que cuando planteamos el traslado del 800 aniversario de 1227 a 26, pues era una cosa delicada. Por los recuentos militares estaba claro, pero esta es una certificación, digamos, de la Cancillería del propio rey, que da noticia mes y pico después de eso. En el texto latino, si lo ven, habla de 16 Januari, digamos de enero, y lo dice en la era de 1265, Anno Regi. Es porque en ese momento se fechaba en España, en Castilla en concreto, se fechaba con lo que se llama la era hispánica. La era hispánica se contabilizaba del 38 a.C. y a todos los documentos hasta 1385, en que las Cortes de Segovia, me parece, en el reinado de Juan I, regularizan esto con la edad de Cristo que solemos hacer, pues a todos los documentos hay que restarle siempre 38 años y sale la cuenta, no hay fallo. Entonces, esto es como una certificación y dentro de poco, pues en la exposición que queremos hacer, pues se sacará un panel con la imagen del privilegio rodado al estilo del que hemos presentado antes de los términos de Baeza de 1231. Con lo cual, pues es muy importante. Hombre, yo agradezco mucho al Ayuntamiento que aceptara la propuesta, porque claro, cuando uno ve los libros del siglo XVI, del XVII, de los cuadros, y siempre es 1227, pues delicado, pero la verdad histórica había que establecerla ahora, y es un año, y yo creo que había que hacerlo. Así es que a partir de ahora ya, digamos, eso no en fin. Bien, antes he puesto algunas imágenes. Bueno, esto es de la crónica de Alminjari, que vive entre el siglo XIII y XIV, describe a Baeza, ahí lo podemos ver, ciudad al-Ándalus, a 20 millas de Jaén. Desde cada una de estas dos ciudades se ve la otra. Baeza está situada sobre un pezón de tierra que domina el Guadalquivir, río arriba de Córdoba. Es una ciudad provista de avenidas y bazares, y allí hay un comercio considerable. Hay en los alrededores cultivos de cereales, así como numerosas plantaciones de azafrán. El azafrán se cultivaba. Bueno, y aquí abajo parte del texto donde dice la fecha que hemos contado. Bien, aquí tenemos también el famoso grabado de 1654, y ahí nos aparece Conquista Milagrosa de Baeza, año de 1227. Lo podemos ver. Y indudablemente, pues es lo que decía, que hacer una propuesta con un cambio, teniendo toda una bibliografía de 400 años, casi 500, pues era una cosa delicada. Bien es verdad que el Consejo Asesor, con numerosos catedráticos de historia medieval, apoyaron la idea, no tenían duda, pero bueno, había que decirlo. Me he quedado más contento con lo que apareció. Bien. También como relato de imagen, estábamos viendo la Academia de San Fernando, que en el siglo XVIII tiene un gran vigor, tuvo una política cultural, pues digamos, para reflejar el hecho histórico del vasallaje del baezano, del Albayasí, o Mahomat, como ahí se le denomina, con el rey Fernando III, y convocó en 1760 un concurso de representación de esta escena histórica. Le llamaba prueba de pensado. Decía textualmente: el santo rey don Fernando, acompañado del arzobispo de Toledo, don Rodrigo, de los maestres de Santiago, Calatrava y Alcántara, de muchos y ricos hombres y gran parte de sus tropas, recibe en Sierra Morena de los embajadores de Mahomat, rey de Baeza, el vasallaje que le ofrece este rey con varios presentes y víveres para el ejército. Esta historia se ha de pintar al óleo en un lienzo de 2 varas de ancho y vara y media de alto. Entre los concursantes firmaron la oposición 7 pintores, entre ellos este que vemos aquí, que tuvo el primer premio, Ginés Andrés de Aguirre,
que obtuvo el primer premio. También este de Lorenzo Quirós obtuvo el segundo premio, que bueno, pues tiene que representar a todos esos personajes, etcétera, etcétera. Y se encuentran, yo lo he visto, en el Museo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la calle Alcalá de Madrid. También aquí tenemos otro de Juan Ventura de Miranda, y por último este, que es de los más interesantes, de Diego Sánchez Sarabia. Llegó tarde y entonces, digamos, se lo quedó la academia y lo hicieron académico supernumerario, que era como un camino entre numerario y correspondiente al granadino Diego Sánchez, que es de los más interesantes, con la representación tanto del rey Fernando III como del emir de Baeza. Bien, volviendo a la conquista de Baeza propiamente dicha, de 1226, la leyenda que conocemos en torno a la conquista no aparece, esto hay que dejarlo claro. La leyenda que vemos aquí representada no aparece en las crónicas del siglo XIII, esa es la realidad. En ella está que la leyenda que cuenta la aparición milagrosa de una cruz patriarcal luminosa, cuando en medio del asedio los castellanos decidieron abandonar el Alcázar y lo hicieron con los caballos herrados al revés, para que se pensara que habían entrado refuerzos. Al partir y al volver la vista desde el paraje cercano, que todos conocemos, de la Cruz de la Asomada, se vieron refugir entre dos torres. Ante este hecho extraordinario se cuenta que decidieron volver y su resistencia se vio enseguida premiada con la llegada de don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya y alférez real, con 500 infanzones a la fortaleza, con lo que pudieron llevar a cabo un ataque por sorpresa a los habitantes de la ciudad. Hay que esperar al siglo XV, donde indudablemente ya circulaba esta leyenda, porque en la quintilla que hace... en la quintilla que hace el cronista de los Reyes Católicos, Pedro Gracia Rey, en su Vergel de Nobles, pues se recoge. Aquí la tenemos también en este cuadro, en este óleo que está en el Museo de Baeza y que es de titularidad municipal. Dice: entre dos torres doradas vi de la cruz milagrosa con dos llaves argentadas y las puertas zafiradas sobre sangre generosa. Soy Baeza la nombrada, nido real de gavilanes, tiñe en su espada de los moros de Granada mis valientes capitanes. Para conocer la leyenda en prosa hay que esperar a Gonzalo Argote de Molina, que es el primero que la relata y publica en 1588. También hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional con Ambrosio de Montesinos, pero que lo firma con Argote de Molina. Y dice: esta es la primera vez que se relata, y como viniese la noche y estuviesen apercibidos, abrieron el postigo y bajaron por aquellas cuestas y peñascos camino de Castilla. Y ya que estaban a media legua de Baeza, asomáronse todos en un cerro, que de allí en adelante fue llamado aquel lugar y hoy se llama el Asomada. Y volviendo los ojos a Baeza con tristeza y pesar de desampararla, vieron que sobre la puerta principal del alcázar estaba una cruz que daba de sí gran lumbre y resplandor. Los adalides tuvieron una buena señal y, admirados de esta maravilla, esforzáronse todos y, arrepintiéndose de haber desamparado el alcázar, el maestre don Gonzalo, forzado de ellos le había quejado, se determinó dar la vuelta con todo a Baeza. Y para que los moros no tuviesen noticias de este suceso, antes entendiesen que le habían venido socorro de Castilla, como los caballos estuviesen errados al revés, mandó deserrarlo y herrarlo al derecho, y viendo que todos estaban a punto de guerra, bien aderezados, hízole rodear aquella noche, en fin, todo eso. Bien, el padre Vilches también lo recoge, y por supuesto Martín Jimena Jurado, etcétera, etcétera, y de hecho, un momento, aquí ya aparece en el emblema.
Bien, y todos esos elementos de la conquista o de la leyenda, pues de alguna manera se van a ir reflejando en los escudos de la ciudad, en el escudo heráldico de la ciudad, que es el elemento esencial representativo de una población, y más en la Edad Media y en la Edad Moderna. Aquí vemos en este escudo de Baeza que aparecen pues, las dos torres, las llaves de las puertas y la cruz de doble aspa patriarcal o también arzobispal, en honor a San Isidoro, pudiera ser de Sevilla, del primer patrono de la ciudad. Ya en este escudo de 1395, que está en la catedral, que es el más antiguo representado en piedra, pues vemos la aspa ya del santo titular de la ciudad a partir de la conquista definitiva y la doble aspa. Todos esos elementos pues, se reflejan. Bueno, aquí tenemos incluso un escudo que tenemos en las casas consistoriales altas. Esta fotografía la hice antes de que se limpiara la fachada. Aparece un elemento que lo vemos también muy claramente en otro escudo que vamos a ver después, y es el alfa y la omega debajo de la cruz de doble aspa. Eso aparece en otros escudos, es decir, se va perfilando paulatinamente el escudo. Aquí lo vemos, por ejemplo, en este de Jimena Jurado del año 1639, que está el original en Madrid, en la Biblioteca Nacional. Aquí lo tenemos. Se van perfilando las armas, o este también, en Argote de Molina y de Ambrosio Montesino, hacia 1570, ahí aparece. Otros se van perfilando, por ejemplo, vemos el de las carnicerías reales de 1548, no aparece el aspa de San Andrés, sin embargo, en el, en el que tenemos del ayuntamiento tenemos una hermosa aspa que en torno a mitad de siglo, un poco después de 1560, en la fachada, el escudo plateresco tan importante. Aquí, por ejemplo, en el balcón de la ciudad o balcón del concejo, los dos de finales del siglo XVII, pues nos aparece, digamos, la aspa de San Andrés sobre las dos torres, y en el de la derecha pues lo tenemos detrás del castillo del Alcázar. Aquí tenemos otro importante escudo que está en una cédula real del Archivo Histórico Municipal del año 1632. Hay otro ejemplo, por ejemplo, este es una tabla de un antiguo palacio de Baeza, de un alfarje, o ya el que se queda como escudo oficial. Lógicamente, hablar de la conquista y no hablar de la patrona, de la Virgen del Alcázar, pues lógicamente está asociada a la conquista, porque la devoción de la Virgen del Alcázar es muy antigua, esa devoción, y que todos sabemos desde pequeños, se nos ha contado que apareció bajo la Beltrana, bajo la campana, que se encontró y que yo particularmente la leí en la obra, siendo un adolescente, de Fernando de Coza, que después se han hecho varias ediciones del libro de Fernando de Coza, pero yo con 16 años conseguí la fotocopia de un amigo de mi padre, la encuaderné muy bien y siempre ha sido el libro que he manejado, un libro muy importante que todos conocemos. Bien, a todos se nos habló de la Beltrana. Aquí tenemos esta litografía de 1861, en una reproducción que se hizo posteriormente de esa litografía, y se representa tanto la campana beltrana como, digamos, ese texto milagroso. Pero en el siglo XIII no aparece esta referencia, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuenta Jimena Jurado en 1654, aquí lo tenemos,
un texto que se ha utilizado en numerosas ocasiones porque es muy explícito de la devoción que se tiene a la Santa Imagen por los vecinos de Baeza y los de la comarca, que ha tenido numerosos y grandes milagros y es patrona y refugio de esta ciudad. Pero también se reconoce, que se había ocultado de los musulmanes en 1157 cuando se pierde la ciudad de la primera conquista. Se había ocultado bajo tierra, pero porque era de gran tamaño y de origen muy antiguo y protegido por esta campana de la Beltrana. Bien, y que se descubre después de la conquista. Indudablemente, ese hecho se utiliza y se dice en otras ciudades, no solamente para Baeza. Se habla de la Virgen del Soterraño, de la Virgen de la Antigua, de la Virgen de la Peña, etcétera, etcétera. Bueno, pero es claro que el culto es muy antiguo. Indudablemente no sería la talla con la que cuenta la ciudad en la actualidad, puesto que es una talla y se ha estudiado por gente conocedora de la escultura como pieza de finales del siglo XV. Aquí tenemos una imagen importante. Lo que es indudable que hay una iglesia que se funda, parece primero con la denominación de Santa Ana, luego Santa María y Santa María, Virgen del Alcázar, que se convierte en 1401 en colegial por parte del obispo de la diócesis de Jaén, baezano, que es don Rodrigo Fernández de Narváez, que es tan importante y demás. Es curioso, y todos tenemos en la cabeza, cómo la patrona se lleva lógicamente a la mezquita, a la que había sido mezquita, posteriormente, por supuesto, iglesia, y se va a estar en la colegial que funda el obispo Narváez desde 1401 hasta que se traslada por ruina de la fábrica y el despoblamiento total de la zona en 1765, que todo eso conocemos. Bien, ya voy a ir avanzando y terminando enseguida. Bien, como decía, la denominación de Alcázar, o también en la versión castellana, Virgen del Castillo, pues está en nuestro territorio en numerosas ocasiones. No es Baeza una excepción, pero sí hay menos con la denominación de Alcázar. Bien, como digo, es una imagen a la que se le tiene un importante culto, que desde finales del XVI se sabe de sacarla para rogativa y se convierte en patrona definitiva ya en el siglo XVII. La devoción ha ido creciendo de una manera muy importante a lo largo del tiempo hasta lo que ya sabemos que se está festejando ahora, que es su canonización canónica, su coronación canónica. Se ha decidido por parte del Papa, tras de un expediente importante, y que será el próximo 26 de septiembre su coronación. Y que ahora, pues personas más autorizadas están dando conferencias. Mañana mismo el profesor Policarpo Cruz pues va a hablar sobre el tema iconográfico de la talla de la Virgen del Alcázar. Bien, es curioso cómo este arco de Santa Ana se reproduce, están pintados los blasones del apellido de los primeros pobladores de la ciudad, de estos infanzones, pues que tuvo un importante papel, muchos de ellos en la conquista de Andalucía. La primera referencia de este arco la tenemos también en el siglo XVI. Lo dice Argote de Molina en sus Noblezas de Andalucía. Dice: la grandeza del arco, que todo su círculo está pintado de antigüedad por la parte más alta de él, en la frontera, con 33 escudos, que con la antigüedad muchos de ellos no se conocen y otros están del todo sin pintura.
Bien, y la primera representación gráfica se hace en este libro de 1654, que es un libro espléndido de Martín Jiménez Jurado. Bien, precisamente para renovar ese arco, se ve que en 1548 pues algunos señores de Baeza lo solicitaron, se aprobó y se pusieron algunos, pero parece que creció el número, digamos, de algunos más de estos escudos representados, porque lógicamente daba prestigio y era importante estar representado ahí por el linaje y todo eso. Bien, recientemente se ha estudiado por parte del profesor José Manuel Valle esta, digamos, documentación existente en el archivo de la Chancillería, donde se pone de manifiesto estas cuestiones. Se sabe que fue pintado por Juan Becerra, de la familia de los Becerra, que tenían taller en Baeza. Bueno, cuando se traslada, lógicamente, de la colegial, pues se van a pintar en San Francisco, en el arco toral de San Andrés, y también parece que aumenta su número en un par de piezas además. Indudablemente la historia de la conquista de la ciudad y sus asuntos asociados se va clarificando poco a poco por los avances historiográficos de los últimos tiempos y sabiendo que de alguna manera lo legendario también forma parte del ideario colectivo de un pueblo que va conformando su ser y su sentir. Indudablemente, el año 1226 marcó un cambio radical en Vallasa. Surgió la Baeza castellana, cabeza de puente de las nuevas conquistas fernandinas, con una nueva población cristiana, nuevas formas de organización social, política y económica, y con profundas creencias católicas que con el paso del tiempo y múltiples vicisitudes ha dado en el ser de la Baeza actual. Muchas gracias.